Si no podemos poner fin hasta nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal, señoritas y jóvenes de bachillerato? Sean bienvenidos más a una sesión de Aprende TV. Soy el maestro Leopoldo Rivera Domínguez. Es un honor y un gusto acompañarles el día de hoy en esta sesión. El día de hoy trabajaremos la materia de Historia del siglo XX, parte 2, con el tema Los derechos y políticas de inclusión en la segunda mitad del siglo XX en México. Es importante que para la comprensión de este tema tomen su libreta de apuntes y vayan anotando las ideas más importantes y más relevantes que para ustedes sean oportunas. Lo que vamos a aprender el día de hoy. Antes de todo esto debemos de preguntarnos, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuándo y por qué surgen los derechos humanos? Y por último, ¿qué son las políticas de inclusión? Estas preguntas nos van a conducir a lograr los objetivos, que son conocer cómo surgieron y qué son los derechos humanos, reflexionar sobre las políticas de inclusión, cuyo objetivo es formar relaciones sociales más equitativas y justas. En la siguiente imagen vamos a dividir nuestro tema para una mejor comprensión en tres partes. Número 1, surgimiento de los derechos humanos. Número 2, México y los derechos humanos. Número 3, políticas de inclusión. Continuando, el primer subtemita o la primera parte es el surgimiento de los derechos humanos. La conceptualización de los derechos humanos tuvo un tránsito histórico construido a partir de las revoluciones burguesas en los siglos XVII y XVIII, la inglesa, la estadounidense y la francesa. Esta última produjo el antecedente de dichos derechos, la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea Nacional Francesa, tras el derrocamiento del régimen absolutista. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los años de 1939 y 1945, y a las atrocidades reportadas en ellas, los países occidentales vieron la necesidad de crear un organismo internacional que buscara mantener la paz entre las naciones. Fue así que en el mes de abril de 1945, en San Francisco, Estados Unidos, se creó la Organización de las Naciones Unidas, lo que hoy día llegamos a conocer como ONU, cuya sede quedó en Nueva York. 3 años después, los países miembros aprobaron el 10 de diciembre de 1948 la Declaración de los Derechos Humanos. Avanzando en nuestro material, podemos observar que los derechos humanos son definidos como el mínimo de derechos que los estados deben de promover, proteger y garantizar para que su población logre el desarrollo como persona. Podemos decir que van desde los derechos a la vida, al trabajo, la salud, la vida, la educación, la reproducción y el ejercicio libre de nuestra sexualidad, entre otros. La Organización de las Naciones Unidas vela por conservar la paz y la seguridad en todo el mundo. Además, se encarga de promover el desarrollo y asistencia humanitaria a grupos más necesitados, así como defender el derecho internacional. Y en la actualidad trabaja para combatir el cambio climático. Avanzando, podemos observar los principios en que se encuentran fundamentados los derechos humanos, que son 4: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Universalidad se refiere a que todos los derechos humanos corresponden a todas las personas sin distinción alguna, es decir, sin discriminación. Interdependencia. Todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre ellos, es decir, la aplicación de uno conlleva que se reconozca o aplique otro. Tercer principio, indivisibilidad. Todos los derechos están relacionados y no se pueden parcializar su aplicación. Cuarto principio, progresividad. Se refiere a que los derechos humanos, una vez establecidos en las constituciones nacionales,
deben de ser instrumentados de manera eficaz. Es importante mencionar que los derechos humanos se encuentran regulados y pactados en los diversos tratados internacionales y son obligados para los estados que firman dichos documentos. Hasta aquí, chicos, hasta aquí, señoritas, observemos que ya respondimos a dos preguntas de inicio. ¿Qué son y cómo surgen los derechos humanos? Vamos a continuar. México y los derechos humanos. Por lo que corresponde al continente americano, el reconocimiento y la observancia de los mismos se dio en el llamado Pacto de San José, que fue firmado el 22 de noviembre de 1969 en la capital de Costa Rica, San José. El instrumento base se conoce como la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que corresponde a nuestro país, en México, se debió realizar reformas a la Constitución a partir de 2011 para dar vigencia y garantía a los derechos humanos, pese a que se había firmado y validado este instrumento desde el 3 de febrero de 1981, es decir, 30 años después. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, sigamos poniendo atención. Las reformas constitucionales anteriormente establecidas fueron parte del cumplimiento de la sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció que México no contaba con los instrumentos que regularan con efectividad los derechos humanos. Avanzando, para el mundo legal mexicano, el cambio de paradigma fue brutal, ya que de acuerdo a la tradición jurídica, el concepto de soberanía implicaba que nuestro documento base y esencial era únicamente la Constitución. Es por ello que durante mucho tiempo solo se habló de garantías individuales y no de derechos humanos, ya que este segundo concepto implica el reconocimiento de otras leyes, tales como los tratados internacionales, la jurisdicción de órganos nacionales, tal como las sentencias y criterios emitidos por la Corte Interamericana. México no quiere decir que en materia de derechos humanos jamás haya realizado ningún cambio previo, ya que durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari en los años de 1988 y 1994, y previo a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo que tiene como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos, misma que fue condicionante para que los países que pertenecían al Tratado de Libre Comercio, como lo es Estados Unidos y Canadá, firmaran dicho instrumento internacional con nuestro país. Continuando, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, nació el 6 de junio de 1990 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como ya lo había mencionado anteriormente. La CNDH es un organismo público autónomo del Estado mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no depende de ninguna otra autoridad. Su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y las leyes. La CNDH tiene por objeto esencial la protección de los derechos humanos. Además, lleva a cabo otras actividades como la observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Por lo anterior, la ley le otorga las siguientes funciones específicas: recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos y dar seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, etc. Es decir, la CNDH tiene diversas funciones específicas en la cual ustedes y un servidor podemos asistir, podemos acudir para ejercer alguno de estos derechos. Avanzando, podemos observar que vamos a tocar el tercer tema, el tercer punto, que son las políticas de inclusión, pero seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado o hemos escuchado, ¿qué es la inclusión?
Muchas veces utilizamos el concepto de inclusión como una mera suma o adición de alguien o algo, cuando en realidad es una idea que abarca aspectos sociales que van más allá. El principal pilar de la inclusión es el reconocimiento que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, distintas a las demás, por lo que las distintas necesidades exigen diversas respuestas. La inclusión busca que se fomente y garantice que toda persona forme parte de y no permanezca separado de. Inclusión, por lo tanto, significa que los sistemas establecidos preverán acceso y participación recíproca y que el individuo con discapacidad y su familia tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de personas y diferencias individuales, estableciendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de una activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todo proceso social y cultural. Con esto, señoritas, con esto, jóvenes, damos respuesta a la tercera pregunta de inicio, o bien las preguntas detonadoras. ¿Qué son las políticas de inclusión? Continuando, viendo en nuestra imagen, podemos decir que a partir del 2011, bajo el cambio de paradigma, el Estado mexicano creó instituciones y políticas públicas que garantizaran los derechos humanos mismos que deben de ser aplicados para todos, es decir, sin discriminación alguna. Pero a todo esto, ¿qué es la discriminación? La discriminación se puede definir como la privación del ejercicio de un derecho humano, motivado por las características físicas de la persona. Es importante mencionar que la violación a este principio es cometido por el Estado, ya que éste tiene la obligación de garantizar su protección. Recordemos, señoritas, recordemos, jóvenes, las instituciones políticas nos brindan que nuestros derechos humanos estén garantizados. Ahora bien, las políticas públicas se definen como mecanismos creados por el Estado para resolver una determinada problemática social. Pueden ser desde cualquier índole, desde materia económica, de salud, ambiental, educativa, de género, etcétera. En ese sentido, el Estado ha creado políticas de inclusión buscando aminorar las brechas o diferencias entre los diferentes grupos sociales. Muy bien, chicos, muy bien, señoritas. Hemos estado hablando acerca de las políticas de inclusión. Para todo esto, vamos a proseguir a lo que viene siendo, pues, dar un ejemplo sobre las diferencias sociales. En la imagen que ustedes están visualizando, hablemos de una diferencia social muy marcado a lo largo de la historia, hablando en materia de género. Las mujeres, un grupo bastante vulnerable como resultado de prácticas sociales. Muestra de ello es la diferencia de salario, que hoy priva las relaciones laborales de ellas frente a sus iguales, los varones. Es decir, dos personas con el mismo cargo, con el mismo puesto, con las mismas responsabilidades y con igual autoridad, ven diferenciado su salario a raíz del género. Vean, señoritas, que en este ejemplo de diferencia social es muy marcado. Tristemente en nuestro país suceden este y muchos más ejemplos de desigualdad entre las mujeres y los varones. En la imagen se puede notar que dentro del marco legal internacional existen figuras legales que permiten que los estados creen condiciones externas para minorar la exclusión de un grupo determinado, es decir, acciones específicas que mejoren o igualen las condiciones entre los diferentes miembros de la sociedad. Entre las políticas de inclusión existen diversas. A continuación mencionaré algunas. Paridad de género, implementada por el Estado en materia electoral,
que da oportunidad de postular a los diferentes puestos de elección popular de un partido político al 50% mujeres y 50% hombres. Otra política de inclusión son las convocatorias para ocupar puestos laborales. El Estado ha emitido convocatorias laborales exclusivas para mujeres, puestos que la mayoría de la plantilla del personal eran cubiertos o abarcados por hombres. Tercer política, en materia educativa. Los nuevos programas emitidos por la Secretaría de Educación Pública, SEP, buscan que en todas las escuelas y en sus diferentes niveles puedan integrar a todas las personas, sin importar sus características o condiciones personales. Finalmente, es importante resaltar que las políticas en materia de inclusión pueden permear por todos los ámbitos: social, económico, político, y el objetivo es formar relaciones más justas y equitativas. Como ustedes se van dando cuenta, señoritas y jóvenes, los derechos humanos y las políticas de inclusión en nuestro país han avanzado, han mejorado. Ya no como hace unos años en los cuales pues las mujeres no podían tener voz y voto, por mencionar un ejemplo. Hoy día, gracias a estas políticas de inclusión y gracias a estos derechos, las sociedades, la sociedad en general va mejorando, vamos avanzando. Por último, como ustedes pueden notar en la imagen, a manera de cierre, los invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos y políticas de inclusión en nuestro país? ¿Qué sucedería en nuestro país si no existieran las políticas de inclusión y los derechos humanos? Son dos preguntas en las cuales nosotros nos llegamos a cuestionar qué pasaría si no existieran los derechos humanos. ¿Se imaginan? ¿O las políticas de inclusión? ¿Qué sucedería? ¿Cómo estaríamos? Es un tema, señoritas y jóvenes, en el cual nos invita a reflexionar y a pensar y pensar y pensar en qué es lo que estamos haciendo bien como país y qué es lo que estamos haciendo mal. Recordemos que el día de hoy se trabajó los temas de derechos humanos, por qué surgieron, cuándo surgieron y sobre todo qué son las políticas de inclusión. Recordando, por mencionar un ejemplo, hablando de política de inclusión en cuestión de ambiental, es la nueva ley que habla sobre el bienestar animal, en el cual nos dice que queda prohibido el poder golpear o maltratar a cualquier animal. Otro ejemplo lo vimos en los circos. Recordemos que anteriormente cuando nosotros visitábamos estos lugares recreativos, pues el espectáculo principal o era un animalito que brincaba un círculo, que se paraba en dos manos, etcétera. Hoy día, con estas políticas, nosotros vamos frenando a ese tipo de detalles que simplemente no ayudaban al beneficio de nuestra sociedad. En cuestión de salud, todas y todos tenemos derecho a la misma. Muy bien, chicos, muy bien, señoritas. En la última imagen, nosotros podemos observar la actividad requerida. Esta consiste en realizar un mapa conceptual a partir de sus anotaciones, de sus análisis y de la reflexión que todos y cada uno de ustedes desde casa están haciendo. Al final, nosotros debemos de tener o resaltar los aspectos más importantes que son derechos humanos, surgimiento de los derechos humanos, políticas públicas y de inclusión, reflexiones y conclusiones generales. Sin más, les deseo que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Saludos cordiales.